Para calcular la intersección de dos superficies hay un método general que consiste en lo siguiente. Si por ejemplo tengo una superficie cónica, un cono, y luego tengo una esfera, dos superficies cualesquiera, no tienen por qué ser de revolución ni cuádricas como este caso. Entonces el procedimiento general es: hago un plano que corte a ambas y ese plano interceptará a ambas según dos curvas planas. En el caso de la esfera, una circunferencia, y en el caso de este cono, según vemos aquí, pues parece que una circunferencia o elipse, tendríamos que verlo. Bueno, la intersección de esas dos curvas planas nos determina dos puntos de intersección de ambas superficies. Volvemos a hacer lo mismo con otro plano inferior y tendríamos otras curvas de sección correspondientes a la intersección con ese otro plano, que nos daría otros dos puntos. De esa manera vamos obteniendo la intersección de ambas superficies. Ese sería el procedimiento general. Pero bueno, vamos a hacer intersección de superficies radiadas, sobre todo generadas por cónicas, el método general. Una superficie radiada es aquella que parte de un radio. Si un radio, que llamamos R, se mueve por una directriz, pues va generando una superficie de tipo cónica, porque tiene un vértice del que salen todos los radios. Si este vértice va al infinito, esa misma directriz tendrá que todas sus generatrices siguen una dirección hacia el infinito, y por ser paralelas decimos que la superficie es cilíndrica, como si fueran cilindros. Bueno, pues según eso vamos a ver los tipos de intersección que hay entre superficies radiadas. Bueno, por regla general tenemos varios tipos de entrantes y unos planos que vamos a llamar límites. El procedimiento general es: si yo por ejemplo tengo dos cilindros, uno se penetra dentro del otro, vamos a ponerlo por ejemplo aquí, para calcular la intersección de ambos haremos planos que cumplan la siguiente condición. Coger otro color. Resulta que este cilindro tiene una generatriz en esta dirección y este lo tiene en esta. Bueno, pues haremos planos que tengan esas dos direcciones. O sea, planos que tengan las dos direcciones. Y haremos también planos, lógicamente no tendría sentido hacer un plano por aquí que solo corta a este cilindro. Entonces haremos planos que corten a ambas superficies. Entonces si pasamos este plano por detrás, corta esta generatriz y corta aquí a otras dos generatrices de esta figura, obteniendo ahí, siguiendo la dirección de las generatrices, dos puntos de intersección. Ese sería el procedimiento. O sea, hacemos la generatriz donde en esta figura es tangente la figura, la superficie, y aquí también la traza corta a la base en dos puntos por los que hacemos la dirección de las generatrices, obteniendo la intersección en esos puntos. Bueno, los planos límites serían estos planos que son tangentes a la figura en los extremos. Pues tendríamos ahí un plano límite y aquí otro por detrás, que es tangente a esta figura, interceptando ahora aquí a dos puntos de esta. El procedimiento ahí sería lo mismo, ¿no? Bueno, si la figura entra dentro de otra, produciendo un hueco así, produciendo algo así, tenemos una penetración, o sea, algo así. O sea que visto desde arriba sería el caso, por ejemplo, del cilindro, las dos bases de los cilindros, y uno entra dentro de otro. Entonces ahí lo que hay es una penetración, o sea, genera un hueco al entrar, por así decirlo, una figura dentro de otra. Hay otro tipo de intersección entre superficies radiadas, y es por ejemplo cuando la superficie pues entra dentro de otra de esta forma. Entonces la superficie generaría así
como una mordedura. Se está entrando un cilindro dentro del otro y provoca ahí pues la forma como si lo estuvieran mordiendo. O sea que lo que se vería sería esto. Eso es lo que se llama una mordedura. Y tendríamos una penetración tangencial que es del tipo, por ejemplo, tenemos un cono y un cilindro. Entonces sería cuando el cilindro aquí entra, provocando el cono esta curva así. En este caso el cono lo marcamos un poco más fuerte, penetra por aquí, por el cilindro, provocando aquí un punto donde las dos superficies tienen esta generatriz que pasa por el mismo punto. Bueno, esto sería el caso que hemos expuesto de penetración tangencial. Bueno, el procedimiento que vamos a seguir para calcular estas cuestiones es el siguiente. Tenemos un cilindro oblicuo, por ejemplo, con la cara superior y, por ejemplo, un cono. También la cara inferior, no importa que sean elipses, circunferencias, las bases, el procedimiento es lo mismo, o parábolas, hipérbolas, etc. Bueno, tenemos que por un lado el cono de vértice V tiene estas generatrices que siguen esta dirección, todas hacia V. Y tenemos que el cilindro tiene las generatrices todas, de manera que V estaría, como dijimos, en el infinito. Bueno, pues hacemos por V una paralela a las generatrices del cilindro hasta que intercepte en el suelo. Vamos a hacer, para que se vea más claro, que el punto de intersección con el suelo, porque aquí lo estamos haciendo a mano y podría ser cualquiera, que en realidad la tangente a las dos circunferencias de las bases de las figuras determinan aquí la intersección de la dirección por V, la dirección esta, con el suelo, que vamos a llamar punto T. Bueno, pues según eso tenemos el caso de una penetración tangencial. ¿Por qué? Porque las dos curvas son tangentes en la base al plano. Eso quiere decir que la generatriz que pasa por V y por este punto pues va a coincidir con la generatriz que pasa en esta dirección, y por ahí es donde va a haber la figura en la curva que dijimos antes que iba a hacer así, algo así, ¿no? Como un 8, para entenderlo, ¿no? Bueno, si quisiera hacer más intersecciones, vamos a hacerlo en otro color, por ejemplo en amarillo, hago otra línea cualquiera. Vaya, esta no corta. Hago una que corte a las dos, lógicamente. Y vemos que corta aquí en 2 puntos y aquí en otros 2 puntos. Bueno, vamos a marcar estas direcciones de intersección en color amarillo. Intersección para el cilindro. Vemos que está delante, por tanto termina aquí. Y vemos que está delante, termina aquí. Este problema no lo tendríamos en diédrico. Aquí en el espacio hay que fijarse en ese detalle. Tenemos ahora, cogemos otro color azul por ejemplo, y tenemos que esas líneas, los puntos de intersección con la base del cono, siguen esta dirección. O sea, viene por aquí y viene por aquí. Dos generatrices del cono. Bueno, sabemos también que esta generatriz del cono intercepta aquí a esta generatriz e intercepta aquí a esta generatriz, mientras que esta generatriz intercepta aquí e intercepta aquí. Bueno, pues la curva que decíamos antes pasa por esos puntos, por este, por este. Ahora podemos ser más precisos. Haría así. Bueno, ese sería el procedimiento. No hago más líneas porque ya apenas se distingue nada ahí. Pero ese sería el procedimiento. Simplemente
donde el plano que hemos hecho, el nuevo plano, que en este caso pasa por esta traza, siempre tienen que ser planos que pasen por T, todos pasan por T, o sea que las trazas siempre van a estar en T. Y sabemos incluso que en el momento en que el plano sea, la traza sea aquí tangente, pues estamos construyendo el final también de la intersección de las curvas por detrás. Bueno, lo importante es eso, que estos planos pasan por las dos curvas de las bases de las figuras, y una vez que tenemos eso, los puntos de intersección los unimos con V, y por estos dos puntos de intersección también los uniríamos con V, pero que en este caso está en el infinito. Y entonces, calculando la intersección de cada recta con las dos y cada recta con las dos, tenemos ahí los puntos que nos determinan puntos de la curva. Bueno, pues eso sería un caso de penetración tangencial.